Mi esposo se fue del funeral de mi padre para irse de viaje con su amante. Pero a las 3 de la madrugada recibí un mensaje del padre que yo creía muerto. Sigo vivo. Ven al cementerio en silencio. Hoy quiero contarte la historia de mi vida. Una historia que aún me pone la piel de gallina. Antes de casarme pensaba que era la mujer más afortunada del mundo. Mi futuro esposo, Ethan, y yo habíamos salido durante 3 años, tiempo suficiente para creer que nuestro amor era destino. Ethan era amable, atento y siempre parecía poner mis necesidades por encima de las de cualquiera. Su madre, Eleanor, me colmó de elogios la primera vez que nos conocimos. Querida, tienes un rostro tan radiante y hablas con tanta elegancia. Estoy absolutamente encantada contigo. Al oír eso mi corazón floreció y me sentí verdaderamente bendecida. En aquel entonces le dije a mi padre, el director ejecutivo Matthew Harrison: «Papá, si me caso con Ethan sé que viviré una vida tranquila». Mi padre solo sonrió dulcemente. «Si tú eres feliz, yo soy feliz. Pero cuando te cases intenta ser un poco egoísta por tu propio bien. No vivas tu vida solo soportando cosas». Me reí pensando que mi padre se preocupaba demasiado. Delante de mí Ethan siempre había sido impecable, un hombre perfecto y elocuente. Después de la boda, siguiendo una tradición familiar de ellos, me mudé a la casa de mis suegros. La casa donde vivía Eleanor era una gran residencia histórica familiar en Chestnut Hill, remodelada con un toque señorial. Aunque hermosa por fuera, la primera vez que puse un pie dentro un escalofrío extraño me recorrió la espalda. Me tranquilicé pensando que solo era la extrañeza de mi nueva vida. Pero, como dicen, el tiempo revela todas las verdades. Después de unas semanas viviendo allí me di cuenta de que aquel escalofrío no era producto de mi imaginación. La actitud de Eleanor cambió de la noche a la mañana. Al principio me llamaba mi dulce niña, pero al día siguiente pasó a ser Clara. Y unos días después comenzaron los comentarios. «Clara, ¿no puedes dejar estos platos un poco más limpios? Clara, ¿por qué tardas tanto en hacer cualquier cosa?» El tono en sí no era duro, pero la intención era tan afilada como una aguja. Cualquiera que haya estado en una situación similar lo entenderá. Hay palabras que duelen más que un golpe físico. Mi esposo, Ethan, se transformó en una persona completamente distinta del hombre del que me enamoré. Ya no había mensajes preguntando si había comido. Ya no había miradas cariñosas. Cuando llegaba del trabajo se encerraba en su habitación y no salía. Si tocaba su puerta para cenar respondía con fastidio. Incluso los días que cenaba fuera mentía diciendo: «La reunión se alargó». Yo lo sabía, pero no decía nada. Una mujer enamorada tiende a ser débil. Pensaba que si mi esposo trabajaba tan duro yo debía poder soportar estas pequeñas cosas. Recuerdo una tarde lluviosa en la que corrí a llevar unas mantas a mi suegra, que siempre tenía frío. Al verme dijo: «No te estoy pidiendo que hagas todo, pero esta casa tiene su propia manera de hacer las cosas. Una nuera debe tener iniciativa para hacer las cosas sin que se le diga. A nadie le gusta una persona ociosa». Apreté los dientes y respondí con una sonrisa: «Sí, señora. Lo tendré en cuenta». Sentí una opresión en el pecho. Trabajaba todo el día en mi empleo y corría a casa para preparar la cena. Nunca estaba ociosa, pero no quería preocupar a mis padres, así que soportaba. Mi padre solía decirme: «Ser demasiado buena no siempre es una virtud. Pero si tú estás bien con eso, entonces está bien». Hasta ese momento creía que si era paciente mis suegros terminarían por apreciarme. Pero por más que lo intenté esa conexión nunca llegó. La distancia con Ethan se hizo más evidente cada día. Su teléfono siempre estaba boca abajo y si yo entraba en la habitación lo bloqueaba al instante. Una vez le pregunté con cautela: «¿Me estás ocultando algo?». Me respondió de golpe: «No armes drama». Desde ese día vivimos como extraños en la misma casa, cada uno encerrado en su propio mundo. Me decía que solo era una fase de adaptación, que todo volvería a la normalidad, pero la situación solo empeoró. Un día, mientras llevaba fruta a la habitación de mi suegra, la escuché hablando por teléfono. «Es tan absurdamente ingenua. ¿Quién sabe cuánto durará en esta casa?
Desde el otro lado de la puerta sentí que el corazón se me detenía. No era que hablara mal de mí lo que me entristecía, sino darme cuenta de que mis esperanzas habían sido en vano. A pesar de estos incidentes pensé que eran pequeñas pruebas. Era joven, tenía esperanza y creía en el valor de la palabra familia. Ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado que todo aquello era solo el prólogo de la tragedia que estaba por desatarse. No sabía que un abismo oscuro se abría ante mí, uno que se tragaría mi vida por completo y destruiría mi fe en el matrimonio y en las personas. Si lo hubiera sabido jamás habría seguido por ese camino. Pero supongo que así es la vida. Puedes medir la profundidad de un río, pero no puedes sondear el corazón de una persona. Y todo comenzó a derrumbarse el día que menos lo esperaba. Aquella mañana el cielo estaba cubierto, un mal presagio. Mientras preparaba el desayuno mi teléfono sonó sin parar. Era Peter, el chofer de mi padre desde hacía años, normalmente un hombre muy tranquilo. Ese día su voz temblaba. Señora Miller, por favor mantenga la calma. El señor Harrison ha tenido un accidente. Me quedé paralizada y todo se volvió oscuro. Ni siquiera escuché el estrépito de los cubiertos cayendo de mis manos. Seguía haciendo preguntas, pero mi mente estaba en blanco, como llena de algodón. Solo la palabra accidente resonaba en mi cabeza. Ethan salió de su habitación frunciendo el ceño por el alboroto. Le dije entre sollozos, amor, mi padre ha tenido un accidente. Sin una palabra de consuelo respondió con frialdad, bueno, luego pasamos. Mi suegra me miró como si hubiera interrumpido su desayuno y dijo, una mujer adulta no debería llorar así. Cálmate. Tu padre ya tiene sus años. Probablemente fue descuido suyo. Sus palabras me apuñalaron como dagas, pero estaba tan conmocionada que no pude reaccionar. Salí corriendo y tomé un taxi hacia la casa de mis padres. Cuando llegué la gente ya entraba y salía con rostros sombríos. Peter corrió a sostenerme. Según la policía, el coche del presidente se salió en una curva del paso de montaña en los Vickers. El conductor está inconsciente y el señor Harrison. No pudieron encontrarlo entero. Me desplomé al suelo. En ese instante sentí un dolor tan agudo como si alguien estuviera apretando mi corazón. Era cierto lo que dicen. Perder a un padre es como ver derrumbarse el pilar de tu hogar. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Aquella tarde el padre Michael, un sacerdote muy cercano a nuestra familia, apareció vestido con su sotana marrón y murmuró oraciones. Dijo que había oído la noticia en la parroquia, que había llegado temprano al lugar del accidente y que había recuperado las cenizas para que el alma del difunto pudiera descansar en paz. Mis manos temblaban al ver la urna blanca sobre el altar. Nunca imaginé que me enfrentarían a los restos de mi padre de manera tan abrupta y absurda. El velatorio se llenó de empleados de la empresa de mi padre, socios y conocidos. El funeral fue grandioso, digno de un empresario de su estatura. El aroma de los lirios lo impregnaba todo y la fila de personas ofreciendo condolencias parecía interminable. Pero entre todas las coronas y miradas compasivas me sentía increíblemente pequeña y sola. Tenía frío hasta los huesos, como si aquella urna hubiera absorbido todo el calor de mi cuerpo. Esperaba que Ethan estuviera a mi lado, que me tomara de la mano, pero no apareció en todo el día. No respondió mis llamadas ni mis mensajes. Intenté excusarlo pensando que estaría ocupado con una reunión importante. Entonces escuché a unos empleados susurrar detrás de mí. ¿Pero qué hace Ethan en las Bahamas durante el funeral de su suegro? ¿No lo has visto? Se veía bastante acaramelado con una joven. Giré la cabeza. En la pantalla de su teléfono vi una foto de Ethan sonriendo de oreja a oreja, con el brazo alrededor de la cintura de una joven en un resort de playa. Era de ese mismo día. Al mismo tiempo que lloraban a mi padre. Sentí un golpe sordo en la cabeza. Me agarré a una silla para no caer. No podía creerlo. Yo, que lo había amado tanto, que había puesto toda mi fe en ese matrimonio. Volví a entrar para ocultar la humillación que me quemaba por dentro. Mi suegra, al ver mi rostro pálido, me lanzó una mirada y dijo, Ethan es adulto. Tiene su propia vida. No hagas una escena en el funeral.
Sus palabras fueron sal en la herida. Mis labios temblaban mientras lograba sonreír. Yo solo quería saber dónde estaba. Mi suegra cruzó las piernas y se sirvió té con calma. Está de vacaciones. Necesitaba desestresarse. Ha estado trabajando muy duro. Además, tú estás manejando el funeral perfectamente, ¿no? La noche avanzó y los asistentes comenzaron a marcharse. Me senté junto al altar mirando el retrato de mi padre y lloré inconsolable. El padre Michael iba y venía por la casa recitando oraciones, pero sus ojos se deslizaban hacia los sobres con donaciones como si estuviera calculando. Alrededor de las 3 de la madrugada, exhausta, me acurruqué en un sofá, temblando bajo una manta fina. Mis lágrimas aún no se habían secado cuando mi teléfono vibró una vez. Lo tomé. Era un número desconocido. El mensaje tenía pocas palabras. Clara, soy papá. No estoy muerto. Ven al cementerio familiar. En silencio, no se lo digas a nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mis ojos se abrieron tanto que casi dejo caer el teléfono. Leí cada palabra una y otra vez, temblando de pies a cabeza. Era sin duda la forma de escribir de mi padre, el uso de los espacios, la manera en que me llamaba. No había duda. Un nudo se formó en mi garganta y mi corazón latía como si fuera a estallar. Mi padre estaba vivo. Me levanté como si me hubiera alcanzado un rayo. Ese mensaje corto danzaba en mi mente, cada letra como una cuchilla clavándose en mi corazón. ¿Cómo podía no estar muerto? Pero una parte de mí, mi instinto, sabía que era él. Cualquiera podría imitar su estilo, pero no hasta el punto de reproducir sus pausas características, su puntuación, su manera de formular las frases. Mis manos temblaban tanto que tuve que aferrarme al brazo del sofá para no caer. En ese momento la casa estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el silbido del viento que se colaba por las rendijas de las viejas puertas de madera y el sonido rítmico de las cuentas del rosario del padre Michael mientras rezaba junto al altar. El olor denso de los lirios me revolvía el estómago y mi cabeza era un caos. Cálmate, me dije. Si mi padre estaba realmente vivo significaba que alguien quería que el mundo creyera que estaba muerto. Y eso significaba que el accidente no había sido solo un accidente. Tragué saliva y me levanté en silencio. En cuanto mis pies tocaron el suelo, mi suegra abrió ligeramente la puerta de su dormitorio. Su mirada era afilada como un cuchillo. Clara, ¿qué haces despierta a esta hora? Me sobresalté y respondí, señora, tengo dolor de cabeza y quería tomar un poco de aire. Me examinó de arriba abajo y dijo con severidad, no andes por la casa de noche. En un velatorio hay que evitar los malos presagios. Bajé la cabeza, pero por dentro el corazón me ardía. Volví al sofá y fingí acostarme, esperando a que cerrara la puerta. Cuando el sonido de sus zapatillas se desvaneció volví a abrir el teléfono. El mensaje seguía brillando en la pantalla negra. Contuve el aliento y decidí contactar a la única persona en quien podía confiar en ese momento, el fiel asistente de mi padre, Mark. Le envié un mensaje pidiéndole que se reuniera conmigo discretamente en el patio trasero de inmediato. 5 minutos después Mark apareció. Su rostro estaba pálido por la noche sin dormir. Me miró con preocupación. Señora, ¿qué ocurre? ¿Por qué me llama con tanta urgencia? Me dio un susto. Le mostré el teléfono. Al leer el mensaje sus ojos se abrieron. No puede ser. No tengo este número guardado, pero esta es definitivamente la forma de escribir del presidente. Dije en voz baja y temblorosa, Mark, ¿recuerdas que anoche dijiste que la cámara de seguridad del cementerio parpadeaba? ¿Sospechabas que alguien la había manipulado? Mark asintió rápido. Sí, así es. Cuando fuimos a la finca a dejar las ofrendas, la cámara parpadeaba como si algo la estuviera bloqueando o alguien estuviera delante del lente. Lo miré fijamente. Entonces, si mi padre está vivo significa que alguien intentó matarlo y quiere que el mundo crea que está muerto. Mark tragó saliva. Señora, ¿qué va a hacer? Exhalé y respondí con una sola palabra. Ir. Los dos abrimos sigilosamente la puerta trasera. La luna estaba oculta por las nubes y la noche era gélida.
El cementerio familiar estaba detrás de una pequeña colina a unos pocos cientos de metros de la casa. Pero en aquel ambiente de luto el camino se sentía mucho más inquietante con el sonido de los insectos y las oraciones que flotaban desde la casa. Cuando nos acercábamos al cementerio, Mark me sujetó el brazo. Señora, acabo de revisar la grabación otra vez. Hay un intervalo de exactamente 1 minuto en el que la pantalla se queda en negro. Coincide con la hora en que recibió el mensaje. Sentí que el vello se me erizaba y mi corazón latía furiosamente. Miré alrededor, pero solo oía el crujir de las hojas con el viento. El cementerio estaba en sombras. La única luz era el tenue resplandor amarillento de una pequeña lámpara encendida frente a una estatua de la Virgen María. Y entonces lo vi, la tumba recién cavada con el nombre de mi padre, Matthew Harrison, grabado en la lápida. Todo mi cuerpo tembló y sentí una opresión en el pecho. Me acerqué y coloqué la mano sobre la tierra aún húmeda. Si mi padre estaba vivo, ¿qué había en esa urna? ¿Y quién había afirmado que era él? Antes de poder ordenar mis pensamientos, escuché un crujido en los arbustos detrás de mí. Me giré y Mark encendió su linterna. De donde apuntaba la luz emergió una figura tambaleante. Su ropa estaba desgarrada y su rostro cubierto de moretones y heridas, pero sus ojos eran los mismos ojos que había visto durante más de 20 años. Papá. La palabra apenas salió. Corrí hacia él como si mi vida se estuviera derrumbando en ese mismo instante. Lo abracé con fuerza sintiendo mis lágrimas calientes caer sobre mi mano. Mi padre jadeó y con voz ronca dijo: «Clara, soy yo. Sigo vivo. Esos bastardos intentaron matarme. Escúchame con atención». Lloré en silencio, aterrorizada de que alguien pudiera oírnos. «Papá, ¿qué pasó? ¿Quién te hizo esto?». Me apretó la mano y con sus últimas fuerzas pronunció cada palabra. «Ethan y su madre. No son quienes tú crees». Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. No entendí del todo sus palabras en ese momento, pero tuve una certeza visceral. Mis suegros no solo habían sido crueles conmigo, también lo habían sido con mi padre, y todo lo que había considerado una tragedia era apenas el preludio de lo que estaba por venir. Me quedé paralizada en medio del frío cementerio. Aún abrazaba a mi padre, temiendo que si lo soltaba desaparecería. Mark se quitó rápidamente el abrigo y se lo puso encima. Mi padre se apoyó en un árbol respirando con dificultad. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y moretones, con sangre seca en algunas heridas. Verlo tan débil me rompió el alma. «Papá, ¿quién te hizo esto? Dímelo», rogué con la voz quebrada. Cerró los ojos esforzándose por inhalar el aire frío. Su voz era un susurro, pero cada palabra se grabó en mi corazón. «No fue un accidente, cariño. Fue una trampa. Intentaron matarme». El viento nocturno soplaba entre los arbustos y el crujir de las hojas sonaba como alguien sollozando. Mark se inclinó preocupado. «Señor Harrison, ¿quién fue? Por favor díganoslo en detalle para poder llevarlo a un lugar seguro». Mi padre abrió los ojos y nos miró durante un largo momento antes de pronunciar una a una palabras que pesaban como piedras. «Ethan y su madre y el señor Ortiz y el padre Michael. Intentaron hacerme daño». Sentí que la cabeza me iba a estallar. La negué con vehemencia. «No, eso no puede ser. Mi suegra y Ethan no harían algo así, papá». Mi padre levantó una mano y la posó sobre mi cabeza. Su voz era grave, mezcla de decepción y dolor. «Clara, todavía confías demasiado en la gente. Eleanor y Ethan solo se preocupan por sus propios intereses». Descubrí que estaban malversando fondos de la empresa y filtrando contratos. Antes de que pudiera actuar, ellos atacaron primero. Hizo una pausa respirando con dificultad. Su voz era áspera, como si tuviera la garganta herida. El señor Ortiz ideó el plan. Simular un accidente de coche y enviar un cuerpo sin identificar al crematorio. El padre Michael se encargaría de recibir las cenizas y del papeleo. Así todos creerían que yo estaba muerto. Me mordí el labio. Sentí el sabor metálico de la sangre, pero no sentí nada más. Cada palabra de mi padre era un martillazo que destrozaba la fe ingenua que tenía en mis suegros. «¿Pero cómo escapaste?»,
¿Papá? Mi voz era un hilo tembloroso. Apoyado en el árbol fue reconstruyendo lentamente sus recuerdos. Justo antes de que el coche se precipitara por el acantilado sentí que algo no estaba bien. Le grité al conductor que frenara, pero ya estaba drogado. El coche perdió el control y se deslizó hacia el borde de la carretera. Con el impacto salí despedido. Me llevé una mano al pecho, solo imaginar la escena me hacía sentir que me iba a desmayar. Quedé inconsciente entre los matorrales al fondo del barranco. Por suerte, un lugareño que salió temprano a poner trampas para pájaros me encontró y vio que todavía respiraba. Me llevaron a una cabaña improvisada, me dieron agua e hicieron unos primeros auxilios básicos, pero no podía revelar mi identidad. Tenía miedo de que volvieran para rematar el trabajo. Mark apretó los dientes. Señor Harrison, entonces son mucho más malvados de lo que pensábamos. ¿Dónde ha estado escondiéndose todo este tiempo? Mi padre miró alrededor y susurró como si temiera que alguien lo oyera. En el bosque, detrás del cementerio. Durante el día me ocultaba, y por la noche salía a vigilar. Hoy, al ver el funeral en tu casa y mi foto sobre el altar, supe que su plan casi había tenido éxito. Me derrumbé, llorando. Papá, ¿por qué no me avisaste antes? De verdad pensé que estabas muerto. Me tomó la mano y dijo con la voz ahogada. No podía. Tú estabas en su casa. Tenía miedo de que te hicieran daño primero. En su tacto sentí la amargura de un padre traicionado hasta el final. Un hombre que había vivido toda su vida con integridad, que había ayudado a incontables personas, solo para recibir una puñalada por la espalda de quienes mejor había tratado. Mark asintió con determinación. Señor Harrison, no puede quedarse aquí. Lo llevaré a un viejo almacén que tenemos detrás de la fábrica. Allí nadie lo verá y estará a salvo. Mi padre me miró como esperando mi respuesta. Me sequé las lágrimas y dije. Me haré cargo de ti, papá. Te protegeré pase lo que pase. En ese instante me di cuenta de que ya no era la nuera sumisa y paciente. Tenía que enfrentar la verdad. Mis suegros no solo eran crueles. Eran personas que habían intentado quitarle la vida a mi padre, que querían despojar a mi familia de todos sus bienes y de su poder. Caminé sosteniendo a mi padre paso a paso a través de la niebla ligera. Con cada paso me juré a mí misma que nunca volvería a dejar que me pisotearan. Llevamos a mi padre al refugio seguro. Mientras Mark atendía sus heridas yo lo observaba, con una tormenta desatada dentro de mí. Sabía que mi vida había llegado a un punto sin retorno. Y delante de mí había una guerra que jamás pensé que tendría que librar, una guerra contra las mismas personas que una vez me llamaron familia. Cuando ayudé a mi padre a entrar en el viejo almacén detrás de la fábrica, un lugar donde parecía que el tiempo se había detenido, el corazón me golpeaba con fuerza, las paredes estaban manchadas y una luz amarilla tenue parpadeaba. Mark, mi padre y yo nos sentamos un momento para calmarnos. El olor del desinfectante que Mark aplicaba en las heridas de mi padre se mezclaba con el aire frío que se colaba por las grietas, creando un hedor penetrante. Mi padre me tomó la mano y dijo con voz ronca. Clara, a partir de ahora tienes que tener muchísimo cuidado. Vuelve a la casa de tus suegros y actúa como si no supieras nada, como siempre. Nadie debe sospechar que sabes algo. Asentí. Pero dentro de mí crecía un miedo que nunca antes había sentido. Cada respiración, cada mirada en esa casa me aterrorizaba. Todo aquello en lo que había creído ingenuamente me aterrorizaba. Mark añadió. Mañana traeré medicinas, comida y más mantas. Señor Harrison, tiene que descansar unos días. No se preocupe, señora. Yo me encargaré de él. Mi padre suspiró y le dio una palmada a Mark en el hombro. Mark, nunca olvidaré esto. Y tú, Clara, si estoy vivo es gracias a ustedes dos. Coloqué mi mano sobre la de mi padre en silencio. Sentía el corazón tan pesado como un bloque de plomo. Nunca había deseado tanto que llegara la mañana. Tenía que volver a la casa de mis suegros antes de que alguien lo notara. Cuando empezó a amanecer, una niebla cubría el camino de tierra fuera de la fábrica. Me puse el abrigo y me bajé un sombrero para cubrirme media cara. Al escabullirme por la puerta trasera el corazón me latía como un tambor.
Si mi suegra o cualquiera en la casa descubría que había estado fuera toda la noche, todo se arruinaría. Caminé un poco y me detuve jadeando. En el cielo empezaban a aparecer vetas plateadas y los gallos del vecindario comenzaron a cantar. El aire frío en la cara me ayudó a pensar con más claridad. Tienes que actuar perfecto. Nadie, absolutamente nadie, puede sospechar que vienes del cementerio. Cuando entré sigilosamente en la casa, el reloj de pared marcaba las 5:15. La cocina estaba a oscuras. El único sonido era mi suegra levantando la tapa de una olla. Al verme se quedó inmóvil. Su mirada penetrante me recorrió de arriba a abajo buscando algo fuera de lugar. «Clara, ¿estás entrando ahora?» Su voz era tan cortante como el vinagre. Bajé la cabeza y respondí. «Sí, señora». Estaba en el patio trasero. Anoche me sentí fatal y no podía dormir. Salí a dar un pequeño paseo y ahora me siento mejor. Ella resopló y siguió cortando cebolletas. «Estamos de luto. Si un vecino te ve deambulando sola de noche, hablarán». Incliné la cabeza. «Lo siento, señora. De verdad lo siento». Sentí un dolor en el pecho. ¿Qué había hecho mal? Había perdido a mi padre. Había llorado hasta tener los ojos hinchados. Había pasado una noche en vela y aún así tenía que agachar la cabeza para seguir en esa casa en silencio. En ese momento Ethan bajó las escaleras. Llevaba camiseta y pantalones cortos, tan relajado como alguien que había dormido a pierna suelta. Al verme frunció levemente el ceño. «¿Qué es esa pinta? ¿No te has mirado al espejo?» Apreté los dientes para no llorar delante de él. Yo no dormí bien anoche. Ethan bostezó. «Ayer estuve con un socio de negocios y bebí demasiado. No creo que pueda ir hoy a casa de tu padre. Ve tú y pon excusas por mí». Me obligué a no mirarlo. Si lo hacía la rabia me haría desplomarme. ¿Un socio de negocios? La mujer con la que estaba en un resort en las Bahamas era un socio de negocios. Pero tenía que fingir que no sabía nada. Absolutamente nada. «Está bien», respondí. La voz me tembló al decir esas pocas palabras. Mi suegra intervino de inmediato. «Ethan tiene mucho trabajo. Hay mucha gente en casa de tus padres. Se las arreglarán. No cargues a tu marido». En otro momento me habría atragantado con mis propias palabras, pero esa mañana, en mi corazón, en lugar de tristeza había un sentimiento de traición que me helaba hasta los huesos. Aún así reprimí mis emociones. Tenía que hacerles creer que era débil, ingenua y que no sabía nada. «Sí, señora, lo entiendo». Eleanor no sabía que en ese instante había comenzado una guerra silenciosa en mi mente, la misma guerra a la que ellos me habían empujado. Durante el servicio fúnebre de esa mañana recibí a los invitados. Tenía los ojos hinchados, pero no bajé la guardia ni un segundo. El padre Michael había llegado temprano, haciendo girar las cuentas del rosario y recitando oraciones. Su expresión compasiva parecía increíblemente hipócrita. Rondaba el altar, recogiendo sobres de donaciones como si fuera lo más natural del mundo. Verlo me provocó un escalofrío. Él mismo había traído las falsas cenizas de mi padre a esa casa. Había mentido sin pestañear frente a cientos de personas. Era cómplice de un intento de asesinato y ahora estaba allí, posando como un sacerdote venerable. La indignación me ahogaba. Mi padre estaba vivo, escondiéndose para salvar la vida, y quienes intentaron matarlo estaban tan tranquilos delante de mí. Me prometí. «Clara, desde hoy ya no eres la nuera buena. Harás que les dé miedo incluso mirarte a los ojos». Pero para lograrlo, primero tenía que fingir ser extremadamente débil, ingenua e inofensiva. Solo cuando bajaran la guardia podría golpear donde más les doliera. Esta guerra era silenciosa, pero más feroz que cualquier otra, y yo acababa de dar mi primer paso. Los servicios del funeral de mi padre continuaron hasta tarde en la noche. El flujo de visitantes que venían a presentar sus respetos era constante. Sin embargo, las personas que deberían haber estado a mi lado en mi momento de mayor dolor estaban ausentes. Mi esposo Ethan, de viaje con su amante, y mi suegra, Eleanor, que aunque presente, era fría como un iceberg.
Al caer la tarde fingí estar agotada y dije que me retiraba a mi habitación a descansar. Mi suegra me examinó de arriba abajo y luego me entregó una toalla fría y húmeda. Toma, Clara, límpiate la cara para bajar la hinchazón. Si la gente te ve así pensarán que te estamos maltratando en esta casa. Su voz era más suave de lo habitual, pero su mirada estaba afilada como una navaja. Sabía que me estaba poniendo a prueba. Bajé la cabeza, acepté la toalla y respondí suavemente. Sí, señora. Gracias. Ya en mi habitación cerré la puerta con cuidado. El corazón me latía con fuerza, a punto de estallar. Había pasado el día entero en tensión, interpretando el papel de una nuera frágil, pero tenía que mantenerme fuerte. Mi padre estaba escondido. No sabía hasta dónde podían llegar quienes querían hacerle daño. Me senté en la cama y respiré hondo. Mark me había enviado un mensaje diciendo que mi padre estaba dormido y que su estado era estable. Mientras él estuviera a salvo, yo podía seguir. Justo cuando estaba a punto de acostarme oí voces que venían del cuarto de mi suegra. Hablaban en voz baja, pero la estructura vieja de la casa dejaba pasar el sonido con claridad y cada palabra llegó a mis oídos. ¿Estás seguro de que todavía no sospecha nada? La voz que respondió era la de Ethan. Me quedé helada. ¿Cuándo había vuelto? Es demasiado tonta para notar algo, mamá. Está demasiado ocupada llorando en el funeral como para darse cuenta de nada. Mis manos apretaron la colcha hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Mi suegra rió con desdén. Si fuera lista, ¿crees que la habría aceptado como nuera? No te preocupes. Esto tiene que cerrarse. Sería una pena que esa empresa no se volviera nuestra. Sentí que la sangre me hervía. No solo habían intentado matar a mi padre y me habían abandonado en mi peor momento, también hablaban de mí como si fuera una simple herramienta. Ethan siguió con total despreocupación. Pero mamá, ¿el certificado de cremación es legítimo? Entonces otra voz se unió a la conversación. Una voz tan familiar que me erizó la nuca. Era el padre Michael. Susurró. Me he encargado de todo. Las cenizas se entregaron según el procedimiento, así que nadie puede verificar nada. Hay muchos cuerpos sin identificar. Solo hay que encontrar el momento adecuado para la cremación. Tuve que cubrirme la boca con fuerza para no gritar. Era él. Había cambiado las cenizas de un desconocido por las de mi padre. Mi suegra bajó la voz. Padre, ha hecho un buen trabajo. Cuando todo esto termine no olvidaremos su ayuda. Pero debe ser discreto. El padre Michael soltó una risita. Con una feligresa tan generosa como usted, ¿cree que sería tan tonto como para arruinarlo todo? Se me helaron manos y pies. Era alguien que había recibido mucha ayuda de mi padre. Y ahora, simplemente por dinero y beneficio personal, se había puesto del lado de quienes querían quitarle la vida. Ethan bajó la voz. Si Clara se entera de esto, estamos acabados. Mi suegra respondió al instante. ¿Y qué se va a enterar? Ella cree, con anzuelo y todo, que las cenizas que trajo el padre son auténticas, más de lo que cree en sí misma. Que llore unos días, se cansará y seguirá adelante. Ethan se burló. Tienes razón, mamá. Si soy un poco más amable con ella me creerá ciegamente. Me mordí los labios hasta sangrar. Toda la ternura y consideración de Ethan durante estos años había sido una farsa, y mi suegra me veía como una sirvienta fácil de manejar. Nunca me consideraron parte de la familia. La voz del padre Michael volvió a hablar. Pero recuerden, todavía no han tomado el control de la empresa. Si aparecen los documentos antiguos del poder notarial del presidente Harrison, su hija tendrá los derechos de herencia. Tenemos que deshacernos de esa chica. Se me detuvo el corazón. Deshacernos de... Mi suegra soltó una risa seca. No se preocupe, padre. Puedo doblegar a esta nuera cuando quiera y, si no obedece, bueno, hay otras maneras. Ya no pude escuchar más. Sentía los oídos tapados, como si una mano invisible me apretara el corazón. Me incorporé de golpe y retrocedí como si huyera de una bestia salvaje. En la oscuridad me cubrí la boca para ahogar los sollozos que querían escapar.
Estaban planeando quedarse con todo. Trataban las vidas ajenas como si no valieran nada. Pensé en mi padre y me estremecí. Si no hubiera ido al cementerio la noche anterior, si mi padre no me hubiera enviado ese mensaje, en este momento lo considerarían cenizas y yo, sin duda, sería el siguiente objetivo. Oí pasos en el cuarto de mi suegra. Corrí de vuelta a la cama y me cubrí la cabeza con la manta. El corazón me latía tan rápido que podía oírlo golpeando en el pecho. La puerta de mi habitación se abrió un poco y una sombra asomó durante unos segundos antes de cerrarla. No sé con qué ojos me miraban, pero una cosa estaba clara. Me consideraban un obstáculo y los obstáculos había que eliminarlos. En ese mismo instante supe que mi vida iba a cambiar por completo. Ya no podía ser buena. Ya no podía soportar. Un solo momento de debilidad podía hacerme perderlo todo. En silencio apreté los puños e hice un juramento. Clara, a partir de ahora tienes que vivir distinto. No solo para salvar a tu padre, sino para salvarte a ti. A la mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados. Tenía la cabeza pesada por la noche sin dormir. Tras haber escuchado la confesión que creían secreta, un rayo de sol se coló por la rendija de la ventana de madera, haciendo que motas de polvo bailaran como una neblina brillante. Me levanté y respiré hondo, intentando recuperar la compostura. Tienes que actuar. Tienes que interpretar el papel de la nuera ingenua y frágil que no sabe nada. Solo así bajarán la guardia. Cuando bajé a la cocina, mi suegra ya estaba sentada allí. Llevaba el cabello recogido en un moño impecable y el rostro sereno, como si la conversación terrible de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Al verme logró esbozar una sonrisa. «Te ves un poco mejor hoy, Clara». Bajé la cabeza y respondí suavemente. «Sí, estoy mejor, señora». Cuando estaba a punto de irme me detuvo. «Hoy también hay mucho que hacer, así que ve y recibe a los invitados. Si una mujer pasa el día llorando, la gente se burlará y la llamará débil». Me mordí el labio casi hasta sangrar, pero aún así respondí con voz dulce. «Sí, lo entiendo, señora». Recordé un dicho antiguo. La suavidad vence a la dureza. Para derrotar a los malvados, a veces hay que ser suave, o al menos fingirlo, para que se confíen. A la hora de comer empecé a vigilar cada mirada. Cuando hubo un momento tranquilo con los visitantes me escabullí al patio. El sol del mediodía se filtraba a través del humo blanco del incienso. Todos los que entraban y salían me miraban con lástima. «Pobre chica. Qué mala suerte. Recién casada y ya de luto». Pero nadie sabía que mi dolor era mucho mayor. Mientras intentaba mantener una expresión de agotamiento, luchaba por no revelar la tensión que me recorría las venas. Observé a mi suegra haciendo llamadas con una expresión calculadora, a Ethan mirando su teléfono más que a los invitados, y al padre Michael apareciendo de la nada solo para echar un vistazo a la caja de donaciones. Memoricé cada uno de sus gestos. Sus miradas furtivas, sus comentarios casuales, todo eran pistas. De pronto me di cuenta de algo. Mi suegra, Ethan y el padre Michael estaban demasiado tranquilos. Demasiado tranquilos para un accidente mortal, para un funeral tan solemne y, sobre todo, para la muerte del hombre que les pagaba el sueldo. Esa calma era la prueba de que todo era una farsa. Por la tarde fui a la empresa en mi papel de hija de luto. Quería guardar algo como recuerdo. Mi suegra me miró con la sospecha de alguien que llevaba décadas en los negocios, pensando en papeles en un momento así. «Ocúpate del funeral como debes y deja esas tonterías, Clara». Bajé la cabeza y dije con la voz ahogada. «Sí, es que solo quiero guardar algo más de mi padre, señora». Me miró durante un largo rato y luego suspiró. «Está bien, pero vuelve pronto». Al girarme vi que su expresión se relajaba. Pensó que yo seguía siendo ingenua. Cuando llegué a la empresa todos se sorprendieron de verme. Inclinaron la cabeza a modo de saludo, con los ojos llenos de compasión. Yo solo asentí levemente, intentando mantener la expresión triste que mi papel exigía. Pero en realidad había ido con otro propósito. Fui directa al despacho de mi padre. Al abrir la puerta me golpeó el olor familiar de la madera y me dolió el corazón.
La silla donde él se sentaba estaba en su lugar y los papeles estaban tan ordenados como si hubiera estado trabajando allí el día anterior. En silencio prometí. Papá, haré que la verdad vuelva a este lugar. Mark entró detrás de mí y cerró la puerta. En voz baja dijo: Señora, traje una memoria USB. Tal vez podamos recuperar algunos archivos borrados. Asentí. Los dos empezamos a revisar los datos en el ordenador de mi padre. Muchos archivos habían sido eliminados, pero por suerte no todos. Mark exclamó en voz baja: Señora, mire esto. Estos son los contratos filtrados. Esta firma es la de Ethan. Mis manos temblaban. Abrió otro archivo. Mark lo examinó y dijo: Estos son los registros de transferencias a la parroquia del padre Michael. Las cantidades son más de 5 veces superiores a una donación normal. Se me heló la sangre. Mark susurró, con la voz temblorosa: Señora, esta es una prueba irrefutable. Respiré hondo. Guárdalo todo. No te dejes nada. Miré alrededor del despacho. Durante años mi padre había protegido la empresa desde ese mismo lugar. Ahora me tocaba a mí terminar el trabajo en su nombre. El viaje de regreso a la casa de mis suegros fue como entrar en la guarida del león. Después de un día largo volví. Al entrar vi a Ethan mirando la televisión con los pies sobre una mesa. Me miró como si fuera el dueño del lugar. ¿Y dónde has estado todo el día? Ni siquiera ayudaste a mi madre a recibir a los invitados. Me tragué la rabia. Lo siento. Fui a la empresa a buscar algunos papeles de mi padre. Mi suegra salió de su habitación al oír mis palabras y arqueó una ceja. ¿Qué papeles? ¿Para qué? Ocúpate del funeral y deja estas tonterías. Clara. Bajé la cabeza. Sí, es que extraño tanto a papá. Al decirlo forcé que los ojos se me llenaran de lágrimas. Vi que la mirada de mi suegra se ablandaba un poco. Es fácil intimidar a la gente de buen corazón, debió pensar. Pero yo era distinta. Yo estaba actuando y ellos se lo estaban tragando con anzuelo y todo. Esa noche, acostada en la cama, pude oír con claridad mis propios latidos, pesados, rápidos, pero más fuertes que nunca. Desde el momento en que salí del cementerio la noche anterior supe que había entrado en una guerra sin retorno. Y la nuera de esa casa, la buena mujer a la que siempre despreciaron, esa misma mujer sería la que les haría pagar por sus pecados. En una mañana gris el viento soplaba con frialdad. En el altar, el incienso consumido aún soltaba un hilo fino de humo. Me planté frente al espejo, arreglándome el pelo desordenado, esforzándome por parecer una hija devastada por la pérdida de su padre. Pero en el fondo de mis ojos había una frialdad y una determinación de acero que nadie podía percibir. Ese día era el día en que tenía que ir a la empresa, justo cuando la familia de mi esposo celebraría una reunión secreta para tomar el poder. Sabía perfectamente que si bajaba la guardia un solo instante me considerarían una molestia y se desharían de mí, tal como habían hablado la noche anterior. Me vestí con un traje negro sencillo y, siguiendo las costumbres de la mañana, me cubrí la cabeza con un velo. Al salir a la sala mi suegra me examinó y dijo: Clara, hoy habrá mucha gente en la empresa, así que compórtate. Estamos de luto. Ten cuidado de no provocar chismes. Asentí con suavidad. Sí, señora. Lo entiendo. Por dentro pensé, si el protocolo me mantiene con vida, aguantaré un poco más. En la empresa el ambiente de conspiración era tan espeso como la niebla. En cuanto entré al vestíbulo varias miradas se clavaron en mí. Se acercaron empleados leales a mi padre. Señora Miller, ¿está bien? Sentimos mucho lo de su padre. Asentí levemente, pero no me derrumbé, aunque tenía un nudo en la garganta. Gracias por su preocupación. Mi padre tampoco querría verme débil. Me dirigí directamente a la sala de juntas. La puerta estaba entornada y desde dentro se oía la voz fría de Ethan. Aunque el funeral aún no ha terminado, el negocio no puede detenerse. Como familia asumiré temporalmente el liderazgo. Me detuve unos segundos frente a la puerta, respiré hondo y la empujé. El chirrido de una silla rompió el silencio y varias personas se sobresaltaron.
Ethan me vio y se quedó atónito un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Clara, ¿qué haces aquí? ¿Estás de luto? Lo miré. Mis ojos reflejaban tristeza, pero la espada en mi corazón estaba afilada. Continúa, por favor. Quiero oír que es tan urgente para todos ustedes cuando ni siquiera ha pasado una semana desde la muerte de mi padre. La sala quedó en silencio. Nadie esperaba que yo apareciera en ese momento. Mi suegra, sentada al fondo, palideció ligeramente, pero se obligó a alzar la voz. Clara, esto es un asunto de la empresa. No es lugar para que te metas. Caminé despacio hacia la mesa larga y apoyé las manos sobre su superficie fría. Mi voz era baja, pero cada palabra se oía con claridad. Sí, señora. Pero mi padre dejó un testamento y hasta que se haga público, nadie puede asumir el mando unilateralmente. ¿No es así? Varios directivos se miraron entre sí. Sabían que yo tenía razón. Ethan apretó los dientes. Clara, no montes un espectáculo. Logré una sonrisa tenue. Era la primera vez que sonreía después de días de llanto incesante. No estoy montando un espectáculo. Solo te estoy recordando la ley. Además, hay demasiados puntos sospechosos en el accidente de mi padre. En ese momento el teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje de Mark. La policía está en el vestíbulo. Dicen que recibieron un aviso anónimo. No sabía quién lo había hecho, pero era claramente el giro que necesitaba. Levanté la mirada y dije en voz suave. Oh, parece que ha llegado la policía. No sé si es por algún asunto financiero dentro de la empresa, o si tiene que ver con el sacerdote que nos trajo las cenizas de mi padre. El rostro del padre Michael, sentado al fondo, se quedó blanco como el papel. Se ajustó la manga con nerviosismo y el sudor se filtró entre los pliegues de su ropa. La sala se llenó al instante de una tensión asfixiante. Ethan se puso de pie de un salto. ¿Qué estás insinuando, Clara? Lo miré a los ojos y dije, despacio pero con firmeza. No estoy insinuando nada. Como todos saben, el accidente ocurrió de noche en un paso de montaña. ¿Cómo es posible que en menos de un día aparecieran las cenizas y el certificado de cremación estuviera perfectamente listo? Mi suegra se aferró al borde de la mesa, con los labios temblando. Cuida tus palabras, Clara. Me detuve y continué. Sí, yo también espero que todo se aclare con transparencia. Si ha habido transferencias de fondos anómalas dentro de la empresa relacionadas con la iglesia o filtraciones de contratos. Antes de que terminara, el padre Michael se levantó de golpe y nervioso, dijo. Yo tengo un asunto urgente. Tengo que irme. Nadie dijo nada, pero todos lo sabían. Quien tiene algo que ocultar se delata. Ethan se acercó rápidamente y me agarró la muñeca con fuerza. Para. No arruines mis planes. Lo miré con los ojos vacíos. ¿A arruinar? Solo estoy ayudando a que todos vean las cosas con más claridad. En ese instante, un empleado abrió la puerta y asomó la cabeza. Disculpen, la policía pide que algunas personas bajen. En ese momento vi con claridad el pánico en los ojos de mis suegros, y supe que había ganado la primera batalla de esta guerra. Después de la tensa reunión en la empresa, el ambiente en la casa de mis suegros era como un lago en calma antes de una tormenta. En la superficie reinaba la tranquilidad, pero por debajo las corrientes estaban agitadas. Podía sentir claramente que habían empezado a sospechar de mí. Se habían dado cuenta de que yo ya no era la nuera ingenua y frágil de antes. Esa noche, mientras acomodaba mi ropa para la mañana en la habitación, Ethan entró. Cerró la puerta de un golpe, haciéndome sobresaltar. Clara, ¿qué demonios hiciste hoy en la empresa? Su voz era un gruñido bajo. Levanté la vista y puse mi expresión más inocente. Solo pregunté por cosas que me preocupaban. Mi padre está muerto. Ethan me cortó con una mirada oscura. Basta de tonterías. Esto es demasiado grande para que te metas. En ese instante me di cuenta de que ya no quedaba amor en sus ojos, solo amenaza, fastidio y miedo. Tenía miedo de que yo supiera demasiado. Con calma dije. Solo quiero justicia para mi padre. El rostro de Ethan se deformó.
No supe si era por rabia o por preocupación. Se acercó y con una voz baja, afilada como un cuchillo, dijo: Clara, no me obligues a hacer algo de lo que me arrepienta. Su advertencia me heló la sangre. Miré al suelo para que no viera que estaba temblando. Está bien. Ethan se dio la vuelta y se fue, dando un portazo tan fuerte que la habitación retumbó con su furia. Esa noche, cuando bajé a la cocina por agua, oí la voz de mi suegra en la sala. Me escondí detrás de una columna, con el corazón a punto de salírseme. Había 3 personas en la habitación. Mi suegra, Ethan y el señor Ortiz, el socio de negocios del que mi padre había sospechado. La voz del señor Ortiz era ronca. Esa Clara se está convirtiendo en un problema. Ha descubierto demasiado rápido. Mi suegra suspiró. Creí que era dócil, pero jamás imaginé que sería tan persistente. Después de cómo nos desafió hoy en la empresa, está claro que es peligrosa. Ethan gruñó. Mamá, ella tiene algo como una memoria USB. Estoy seguro de que copió el ordenador de mi padre. El corazón me dio un vuelco. Lo sabían. Sabían que yo tenía lo que los aterrorizaba. El señor Ortiz se burló. Ya no hay otra opción. Mantener con vida a esa chica es un riesgo para nosotros. Sentí que las piernas me fallaban. Mi suegra preguntó con calma. ¿Qué quiere decir, señor Ortiz? Ortiz respondió con firmeza. Tenemos que deshacernos de ella. Tuve que cubrirme la boca para no gritar. La nuera a la que antes llamaban encantadora se había convertido en una espina que había que arrancar. Ethan no se opuso. Pronunció una frase que me congeló el corazón. Yo me encargo, mientras tú no quedes implicada, mamá. Mi suegra asintió pensativa. Pero tiene que ser limpio. Nadie puede sospechar. La voz del señor Ortiz sonó de nuevo. Tengo a alguien de confianza, un tipo que se especializa en estos trabajos y no deja rastro. Reconocí el nombre de un matón a sueldo del que habían hablado en las noticias. Si lo metían a él, yo no tendría ninguna oportunidad. Cerca de la medianoche oí que la puerta principal se abría un poco. Miré por la cortina y observé hacia abajo. El señor Ortiz se metía en su coche mientras mi suegra y Ethan lo despedían. Oí a Ethan preguntar en voz baja. Entonces, ¿todo quedará resuelto para mañana por la noche? El señor Ortiz asintió. Sí, dile a la chica que lleve una ofrenda a la iglesia. El predicador la interceptará en el camino. Se me aflojaron las piernas y tuve que apoyarme en la pared para no caer. Su plan era sacarme sola, secuestrarme y eliminarme. Temblaba tanto que me daban náuseas, pero apreté los dientes. No te derrumbes. Tienes que sobrevivir para salvar a tu padre y para exponer a esta gente. En cuanto volví a mi habitación recibí un mensaje de Mark. Señora, el señor Harrison dice, el ángulo de la cámara cerca del almacén se ha movido desde esta tarde. Alguien dejó una marca. Tenga cuidado. No solo yo estaba en peligro, también estaban vigilando a mi padre. Respondí rápido. Vigila a mi padre de cerca. Si pasa algo, avísame de inmediato. Apagué el teléfono. Me sentía agotada, pero mi mente estaba más decidida que nunca. Ya no era la nuera que solo sabía aguantar. Si quería vivir, tenía que ser más lista, más rápida y quizá un poco más implacable que ellos. Me repetí a mí misma. Para derrotar al enemigo de fuera, primero debes conquistar al enemigo de dentro. No pude dormir esa noche. Toda la casa parecía en silencio, pero estaba llena del olor a conspiración, crimen y traición monstruosa, y yo lo sabía. Mañana actuarían, y esa sería la mayor prueba de mi vida. A la tarde siguiente el cielo estaba plomizo, amenazando lluvia, y el viento aullaba con un silbido lúgubre entre los árboles que bordeaban el callejón. Un frío inusual para comienzos de invierno me hizo tiritar. Pero lo que más me helaba era el plan que mis suegros habían urdido la noche anterior. Sacarme de la casa para entregarme a alguien llamado el predicador, un hombre con fama de hacer trabajos sucios. Sabía perfectamente que actuarían hoy, pero también sabía que tenía que enfrentarme a ello. Si no caía en su trampa, encontrarían otra manera, quizá peor.
Alrededor de las 7 de la tarde, mientras limpiaba la cocina, Ethan bajó, suspiró con una expresión de arrepentimiento fingido y dijo: «Clara, ¿podrías ir esta noche a la iglesia del padre Michael y dejar una ofrenda por tu padre? Tengo una reunión urgente». Al oírlo el corazón me dio un salto. Era exactamente lo que el señor Ortiz había ordenado la noche anterior. Levanté la vista, forzando una expresión ingenua. «¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir sola? Ya está oscuro». Ethan frunció el ceño con impaciencia. «Eres una mujer adulta. Ya te dije que tengo trabajo. Si no quieres ayudar, entonces no ayudes». Mi suegra, que estaba en la sala, intervino. Su voz era tan calmada como un estanque. «Clara, será solo un momento. La iglesia está aquí cerca. Una buena esposa debe encargarse de los asuntos de la casa». Los miré como si fueran extraños, pero aún así bajé la cabeza y respondí suavemente: «Sí, iré». Al salir por la puerta vi una sonrisa leve en los labios de mi suegra. Una sonrisa tenue, pero fría como el hielo. Supe que, a sus ojos, yo era alguien que esa noche no volvería. Caminé hasta la esquina del callejón. En cuanto salí de su vista saqué el teléfono y le envié un mensaje rápido a Mark. «Ya empezaron a moverse. Activa el rastreador de mi padre y manténlo a salvo. Si no contesto el teléfono, llama a la policía de inmediato». Antes de poder guardar el teléfono, una furgoneta pequeña se detuvo a mi lado. Sin darme tiempo a reaccionar, me lanzaron un paño negro sobre la cabeza y alguien me agarró por detrás. Me empujaron con brusquedad dentro del vehículo y la puerta se cerró de golpe. Aire rancio, olor a sudor y gasolina. Intenté gritar, pero me taparon la boca. Una voz ronca de hombre dijo: «Quietita. Si vuelves a gritar, te ato». El predicador. Era su voz, la misma de la que había oído hablar en las noticias. La furgoneta se lanzó por una carretera vacía. Me zarandeaban de un lado a otro, como si me fueran a partir los huesos. Pero en medio del caos oí con claridad lo que dijo el hombre del asiento del copiloto. El señor Ortiz dijo: «Tiene que ser un trabajo limpio esta noche. Esa mocosa no puede volver a abrir la boca». Me mordí los labios hasta sangrar, con el corazón desbocado. Todo era oscuridad, como si cientos de manos invisibles me arrastraran hacia un abismo. Unos 30 minutos después la furgoneta se detuvo. Me arrastraron fuera, olía a insectos, tierra húmeda, tela vieja. Estábamos en un almacén abandonado. Cuando me quitaron el paño de la cabeza vi rostros feroces bajo una luz amarilla tenue y sombría. Temblé, no de miedo, sino de rabia. Rabia porque se atrevieran a tratar mi vida como si fuera un trapo. El predicador me empujó contra una silla de madera. «Chica lista, sabes demasiado». No respondí. Lo miré directamente a los ojos sin pestañear. Se burló. «Muy valiente, pero no te servirá de nada. Hoy es tu último día». La puerta del almacén se abrió y mi suegra entró. Detrás de ella, el padre Michael con su sotana marrón. Tenía el rostro pálido, pero los ojos astutos. Y por último entró Ethan. Las 3 personas que una vez fueron mi familia mostraron sus verdaderas caras en la oscuridad. Mi suegra cruzó los brazos y se plantó frente a mí. «Clara, me has decepcionado profundamente». Me reí. «No, lo que pasa es que me he vuelto un estorbo para ti». El padre Michael dijo con ansiedad: «Esa chica sabe lo de las cenizas. Sabe demasiado. Si no nos deshacemos de ella, todo se vendrá abajo». Giré la cabeza hacia él. «Un hombre de Dios que cambia cenizas y encubre un asesinato. ¿Cómo puedes rezar y pedir por otros?». Dio un paso atrás, lívido. Mi suegra golpeó la mesa. «Basta de tonterías. Te has vuelto insolente desde que supiste la verdad. Te creíste muy lista, pero no eres más que basura que mi hijo y yo recogimos». Ethan se acercó y me agarró la barbilla con fuerza. «Clara, te lo advertí. Deberías haberte quedado callada». Lo miré con los ojos vacíos. «Tú solo has sido dócil con tu madre. Conmigo no has sido más que un cobarde». Justo cuando Ethan alzó la mano para pegarme,
Presioné un pequeño botón escondido bajo mi cinturón. Se activó el rastreador que Mark había instalado. A lo lejos se oyó el motor de un vehículo acercándose a gran velocidad. Pasos. Gritos. La puerta del almacén fue derribada de una patada y la luz de las linternas nos cegó. La voz de un policía tronó. Nadie se mueva. Están arrestados por secuestro. El predicador saltó, pero estaba en el suelo antes de poder huir. El padre Michael se puso las manos en la cabeza, gritando. Yo solo, yo solo. Mi suegra estaba tan pálida que apenas podía sostenerse. A Ethan lo redujeron tan rápido que no pudo decir ni una palabra. El almacén se convirtió en una escena de caos y todos los secretos quedaron expuestos en el acto. Teléfonos, libros de cuentas, registros de transacciones, todo cayó en manos de la policía en cuestión de minutos. Yo seguía sentada con las manos atadas, pero mis lágrimas no eran de miedo, sino de alivio. Había sobrevivido. Me había salvado y al final, ellos mismos habían entregado las pruebas a la policía. Cerré los ojos y susurré. Papá, lo hice. Me quedé inmóvil en la silla de madera podrida. La cuerda que me ataba las muñecas se me clavaba en la piel, manchándola de sangre. Pero cuando la puerta del almacén fue derribada, los haces de linterna barrieron la oscuridad y el sonido de las botas de la policía irrumpió en el lugar. Sentí como si me arrancaran del abismo más oscuro de mi vida. La muerte, que yo creía inminente, se desvaneció como una pesadilla hecha añicos. Al predicador lo estrellaron contra el suelo de cemento en un segundo. Gritaba. Yo no hice nada, nada. Pero la policía no le dio oportunidad de decir más. 2 agentes corpulentos lo inmovilizaron, retorciéndole los brazos a la espalda. Ethan se quedó paralizado, con el rostro pálido, gotas de sudor en la frente. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido hasta que las esposas frías hicieron clic en sus muñecas. Parecía como si le hubiera caído un rayo. Mi suegra dio un traspié hacia atrás, aferrándose al borde de una mesa con las manos temblorosas. Nunca la había visto tan descompuesta. Solo tartamudeó. No, no fui yo. Yo solo, yo solo. Pero sus excusas quedaron ahogadas por la voz de un agente leyéndole sus derechos. El padre Michael casi cayó de rodillas de tanto temblar. Su sotana marrón se veía ridícula en esa escena. Apretaba su rosario, murmurando oraciones sin sentido. Oh Dios, yo solo ayudé. Me obligaron. La policía confiscó de inmediato su teléfono y una carpeta de documentos que sacaron de la bolsa de tela que llevaba. Un agente revisó unos papeles y alzó la vista con una mirada penetrante. Aquí también hay un libro contable. Transferencias desde las cuentas del señor Ortiz, Eleanor Miller y Ethan Miller. ¿Cómo explica este dinero? El rostro del padre Michael se volvió cerúleo. Se desplomó en el suelo del almacén, con las manos temblando sin control. Yo solo recibo donaciones. Un agente dijo con frialdad. Hay donaciones de cientos de miles de dólares de una sola vez. ¿Y qué hay de las cenizas falsas? Todo está anotado en este libro. Al oírlo un escalofrío me recorrió. Lo había anotado todo. Cada vez que recibía dinero, cada vez que hacía un trabajo sucio, el cielo lo estaba mirando. Un agente se acercó y me desató con cuidado las cuerdas de las muñecas. Señora, ¿está herida? Negué con la cabeza, aunque las piernas todavía me temblaban. Desde fuera, Mark entró corriendo. Tenía el rostro pálido de preocupación. Señora, ¿está bien? No le hicieron daño. Al ver los ojos enrojecidos de Mark sentí que el corazón se me ablandaba, justo cuando había estado al borde de la muerte. Era la única persona en quien confiaba. Jadeé. Gracias a ti. Gracias a ti estoy aquí. Mark se mordió el labio y apretó los puños. También tenemos que darle las gracias a Peter. Vio a un hombre sospechoso merodeando cerca de donde el señor Harrison se esconde y me avisó de inmediato. Me dio mala espina y activé tu rastreador. Y por suerte la policía estaba cerca. Al oír eso sentí como si hubiera nacido de nuevo. Un agente me acompañó fuera del almacén. El viento nocturno me golpeó la cara con frialdad, pero me ayudó a despejar la mente.
Me giré. Las 3 personas que una vez me llamaron familia estaban esposadas, con la cabeza agachada. Uno lloraba, otro temblaba de miedo, otro estaba en pánico, pero ninguno de sus rostros me inspiró lástima. Era el precio que tenían que pagar. Me llevaron a comisaría para tomarme declaración. Les conté todo, desde el momento en que recibí el mensaje de mi padre, hasta la extraña reunión en la empresa, hasta el plan de secuestro esa noche. Cuando terminé, el agente que estaba frente a mí asintió. Señora Miller, su testimonio coincide con las pruebas que acabamos de incautar. Y prepárese, porque esto no es un simple caso de secuestro, sino una posible conspiración de asesinato organizado. Me mordí el labio. Sabía que había visto en sus ojos la crueldad de quienes ya no tienen vuelta atrás. Cuando salí de la sala de interrogatorios, Peter me esperaba en el pasillo. Aquel hombre de mediana edad que había trabajado con mi padre durante más de 20 años tenía los ojos llenos de lágrimas al verme. Señora, lo siento. No pude protegerla. Negué con la cabeza y le tomé la mano. Me salvaste, Peter. Nunca lo olvidaré. En el patio de la comisaría soplaba un viento fuerte. Alcé la vista al cielo oscuro. Nunca me había sentido tan fuerte. Mi cuerpo estaba agotado y las piernas aún me temblaban. Pero pensé en mi padre, en el dolor que había sufrido, y en el momento en que él saldría a la luz para revelar toda la verdad. Esa noche había sobrevivido. Pero mañana sería el día en que la justicia empezaría a ponerse de nuestro lado. Me esperaba un nuevo capítulo, brutal, pero esperanzador. A la mañana siguiente, Mark y yo fuimos a la central de policía para dar una declaración más detallada. Al entrar vi a una persona sentada de espaldas. Su cabello encanecido y su complexión familiar hicieron que el corazón me diera un salto. Cuando esa persona se levantó y se giró, vi que era mi padre. Con un nudo en la garganta apenas pude decir: «Papá». Mi padre sonrió, pero tenía los ojos rojos. Abrió los brazos y lo abracé como una niña que se reencuentra con su padre después de mucho tiempo. Su ropa todavía olía a desinfectante y a la tierra de sus días huyendo. Todo eso me dolía y me entristecía. Me palmeó la espalda y dijo: «Cariño, estoy bien. Lo hiciste increíble, Clara». Levanté la vista hacia su rostro demacrado. En sus ojos ya no estaba la amargura de los días anteriores, sino la determinación y la fuerza de un hombre que iba a recuperar su honor. Puso una mano sobre mi hombro y dijo: «Hoy se lo diré todo». Asentí. A nuestro lado, Mark, también emocionado, saludó a mi padre con voz temblorosa. Mi padre le devolvió la sonrisa como si fuera su propio hijo. Nos llevaron a una sala de interrogatorios. Sobre la mesa, dentro de bolsas selladas, estaban los teléfonos y los documentos del padre Michael, de mi suegra y de Ethan. El ambiente era pesado, pero solemne. Un inspector dijo: «Señor Matthew Harrison, hemos revisado la declaración de la señora Miller y todas las pruebas. Para completar el expediente, le pedimos que nos cuente todo desde el principio». Mi padre respiró hondo y empezó a hablar. Aproximadamente una semana antes del accidente, noté algo extraño en algunos contratos. Se habían retirado grandes sumas de dinero sin justificación. Empecé a investigar en secreto. Se me encogió el corazón. Mi padre continuó: «Descubrí firmas falsificadas en 2 contratos importantes. La firma era la de Ethan». La sala quedó en silencio unos segundos. Sentí que el corazón se me hundía, pero me tragué las lágrimas. Era hora de escuchar la verdad, no de flaquear. Mi padre siguió. Llamé a Ethan para hablar con él a solas. Al principio lo negó, pero luego vi el miedo en sus ojos. Antes de que pudiera actuar, corrió a contárselo a su madre. Eleanor se reunió de inmediato con el señor Ortiz. Y ahí fue donde empezó la conspiración. El inspector preguntó: «¿Está seguro de que conspiraron para hacerle daño?». Mi padre asintió. «Sí. Escuché por casualidad una de sus llamadas. El señor Ortiz dijo que prepararía el terreno, y Eleanor dijo que tenía que hacerse de forma limpia. También mencionaron al padre Michael. Necesitaban un accidente convincente y a alguien de confianza para entregar las cenizas.
Apreté las manos hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Lo habían planeado todo paso por paso para encubrir su crimen. Mi padre lo contó despacio, como si reviviera el horror de sus días huyendo. Mi coche había sido manipulado y el conductor drogado. Noté que algo iba mal y le grité que parara, pero ya estaba inconsciente. Cuando el coche cayó, salí despedido por la puerta. Fue la providencia. Bajé la cabeza y una lágrima cayó sobre el dorso de mi mano. Mi padre continuó. Unos lugareños del bosque me rescataron, pero yo sabía que volverían para revisar la zona, así que no podía revelar mi identidad. Me escondí en el bosque durante 3 días y supe que habían llevado una urna y declarado mi muerte. En ese momento supe que tenía que estar más alerta que nunca. Un inspector preguntó: ¿quién le informó para que pudiera contactar a su hija? Mi padre me miró y sonrió levemente. Gracias a la noticia del funeral, escuché a un grupo de personas hablar de la hora y de que Clara estaría en el velatorio toda la noche. Encontré un teléfono viejo en la cabaña y le envié un mensaje a mi hija. Le apreté la mano con fuerza. Habían sido solo unas líneas, pero me habían salvado la vida. El inspector sacó una carpeta. Señor Harrison, en el teléfono del padre Michael tenemos todas las pruebas de las transferencias. También hay una grabación de audio donde acepta el encargo de conseguir cenizas falsas. Y en el bolso de Eleanor Miller encontramos una copia de un contrato de incautación de bienes. Mi padre dejó escapar un suspiro de alivio, pero teñido de dolor. Entonces ya no pueden negarlo. Miré esos documentos y me estremecí. Las personas que una vez me sonrieron, que comieron en la misma mesa que yo, que me llamaron nuera, habían intentado asesinar a mi padre y deshacerse de mí. El inspector concluyó: presentaremos cargos por múltiples delitos. Usted y la señora Miller recibirán protección por el momento. Este caso involucra a personas de alto perfil, a un sacerdote fraudulento y a documentos financieros, así que es probable que atraiga mucha atención mediática. Mi padre asintió y sentí que se me levantaba un peso del pecho. Mi padre estaba vivo y yo había sobrevivido, pero venían grandes olas. Al salir de la sede, mi padre me puso una mano en el hombro. Cariño, lo siento por haberte hecho pasar por algo tan duro. Negué con la cabeza y lo abracé. Papá, si no fuera por ti, yo sería una huérfana de verdad. Mi padre sonrió, con una mirada tan cálida como el sol rompiendo entre las nubes. A partir de ahora, nadie volverá a pisotearnos. Afuera el viento soplaba fuerte, haciendo susurrar las hojas de los árboles. Vi cómo se despejaba un rincón del cielo y sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Era como ver el primer rayo de sol después de una tormenta larga. La guerra entraba en una nueva fase, una en la que mi padre, al que todos creían muerto, los enfrentaría con la cabeza alta, y yo estaría a su lado, siendo su escudo, como él lo había sido para mí toda la vida. Mi padre regresó a la empresa una mañana nublada, pero el aire estaba excepcionalmente claro, como si hasta el cielo supiera que era un día importante. Cuando el coche patrulla lo dejó en la entrada principal, decenas de empleados ya esperaban afuera. Se quedaron sin palabras al verlo aparecer. ¡Vivo! Los susurros llenaron el vestíbulo. El presidente está vivo, de verdad. Entonces la cremación fue una mentira. Dios mío, ¿quién podría ser tan cruel? Yo bajé primero y lo ayudé a salir. Todas las miradas estaban sobre nosotros, alegría mezclada con incredulidad. Nadie podía creer que el hombre cuya urna habían llevado a casa estuviera allí de pie, más delgado que antes, pero igual de imponente. Mi padre saludó a la multitud con un leve gesto de la mano. Su voz era profunda y serena. Gracias a todos los que se han preocupado por mí estos últimos días. Hoy he vuelto para arreglar las cosas. El vestíbulo quedó en silencio. La gran sala de juntas ya estaba preparada por petición de la policía. Cuando entramos, vi a mi suegra, a Ethan y al padre Michael sentados a un lado, bajo custodia. Sus rostros estaban lívidos. Los que antes eran arrogantes y me trataban como si no valiera nada ahora bajaban la cabeza como si sintieran su final. Ethan levantó la vista al ver a mi padre. Abrió mucho los ojos y luego volvió a bajarla como un animal acorralado.
Mi suegra temblaba tanto que apenas podía ponerse en pie y el padre Michael, con la mirada perdida, solo murmuraba oraciones sin sentido. Me senté junto a mi padre. Me sentía mucho más fuerte. Pero en un rincón de mi corazón, el dolor de la traición seguía siendo una herida abierta. Cuando comenzó la reunión oficial, un inspector de policía se levantó. Hoy estamos aquí para revelar la verdad sobre el accidente del presidente Matthew Harrison y la falsificación de sus cenizas, y para presentar las pruebas relacionadas con la incautación de bienes, la filtración de contratos y la conspiración de asesinato organizado. El ambiente estaba tenso como un arco tensado, y cada palabra parecía rebotar en el techo. Mi padre se puso de pie y caminó despacio hacia el frente. Apoyó las manos en el atril y miró uno a uno a los empleados que habían estado con él desde la fundación de la empresa. Yo, Matthew Harrison, jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que ponerme frente a ustedes en estas circunstancias. Hizo una pausa, como si se le formara un nudo en la garganta. Vi que se le humedecían los ojos. Fui víctima de un ataque. Fue un accidente planeado. Y la parte más dolorosa es que los culpables eran personas en las que una vez confié. La sala se llenó de jadeos de asombro y muchas personas se taparon la boca, incrédulas. El inspector presentó una carpeta con documentos. Esta es la prueba de que Eleanor Miller, la madre de Ethan Miller, conspiró con el señor Ortiz y el padre Michael para encubrir el intento de asesinato del presidente Harrison. Usaron un cuerpo sin identificar para crear cenizas falsas. Una empleada rompió a llorar. ¿Cómo pudieron hacerle eso al presidente? Mi padre se giró y miró directamente a Ethan. En sus ojos no había rabia, solo una decepción profunda. Ethan, te consideré un hijo, pero por tu codicia olvidaste hasta los principios más básicos de ser humano. Ethan bajó la cabeza. Vi que sus hombros temblaban levemente, pero no supe si era por arrepentimiento o por miedo. Mi padre continuó. Y tú, padre Michael, a quien yo creía un hombre moral, resultaste ser un falso clérigo que ha usado las enseñanzas de Dios para encubrir tus propios pecados. Se dirigió a todos y alzó la voz. Quienes han falsificado cenizas para encubrir un crimen deben ser juzgados por la ley. El inspector asintió en confirmación. Todos los implicados están actualmente bajo custodia y están siendo investigados conforme a la normativa legal. Tras presentar los hechos, mi padre sacó un sobre grueso de su maletín. Era algo que yo ya había visto antes en la caja fuerte de casa. Lo sostuvo en alto. Y ahora deseo hacer público mi Nuevo Testamento. La sala se llenó de murmullos otra vez. Mi padre pronunció cada palabra con claridad. Todos mis derechos de voto, mi patrimonio heredado y mis acciones serán transferidos a mi única hija, Clara Harrison. Me quedé helada. No sabía que mi padre había preparado todo eso antes del ataque. Continuó. A Ethan y a Eleanor Miller, revoco oficialmente todos sus derechos y beneficios en esta empresa. A partir de hoy no tienen relación alguna con esta compañía. Del lado de mi suegra se oyó un sollozo. Se derrumbó, con la voz quebrada. Señor Harrison, lo siento, pero por favor. Mi padre negó con la cabeza. Su mirada era triste, pero firme. Quien hace el mal debe pagar por ello. Ethan se mordió el labio hasta sangrar. El padre Michael, como si no tuviera escapatoria, cerró los ojos y suspiró. Todos los empleados se pusieron de pie y aplaudieron al unísono. No era un aplauso de alegría, era un aplauso porque por fin se estaba haciendo justicia. Miré a mi padre, con el corazón lleno de emoción. Sentí que toda la humillación y el dolor acumulados en los últimos días se disipaban un poco. Mi padre se giró hacia mí y dijo en voz baja: Cariño, a partir de ahora tienes que ser fuerte, no solo por mí, sino por ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas y asentí. Tenía razón. A partir de ahora, viviría para mí. La reunión terminó, pero eso solo era el comienzo de la caída de quienes se habían puesto del lado del mal. Y yo estaba preparada para tomar la decisión más importante de mi vida. A la mañana siguiente de leerse el testamento me desperté en mi antigua habitación, en la casa de mi padre, pero la sensación era completamente distinta. Por primera vez en semanas oí el canto de los pájaros en los árboles de afuera,
y el sol que entraba por la ventana dejaba una luz suave sobre las cortinas finas. Los días de despertar con miedo, preocupación y tensión habían terminado. Sin embargo, mi corazón seguía pesado. Hoy tenía que hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. Volví a lo que una vez consideré mi hogar, la casa de mis suegros, para recoger mis cosas y enfrentar a Ethan por última vez. La vieja verja de hierro oxidado, el muro cubierto de bugambilias moradas, todo se sentía extraño. En cuanto entré al patio, mi suegra salió corriendo de la casa. Aún llevaba una bata azul oscuro y el rostro pálido por noches sin dormir. Se plantó en mi camino y, con una mirada que intentaba atravesarme, dijo: «Clara, escúchame». Me detuve con calma y, con el mínimo de cortesía, incliné un poco la cabeza. «Sí, señora». «Dígame». Jadeó. Su voz temblaba y suplicaba como nunca antes. «Me equivoqué. Sé que me equivoqué, pero esta casa te quiso, y tú también me quisiste. No seas tan cruel». La miré. No sentí rabia, no porque la compadeciera, sino porque mi corazón ya se había enfriado. Lo que se rompe no se puede remendar. El agua derramada no se puede recoger. Nunca una frase me había parecido tan cierta como en ese momento. Respondí en voz suave. «Señora, no quiero culpar a nadie, pero si me quedo callada después de lo que me hicieron a mi padre y a mí, me estaría fallando a mí misma». Ella rompió a llorar y me agarró la mano. «Dame una oportunidad de compensártelo, Clara. No quiero perderte». Retiré la mano con suavidad. «No he perdido nada, y usted tampoco. Simplemente ya no somos familia». En ese momento Ethan salió de la sala. Llevaba una camisa blanca arrugada y desaliñada, como si no hubiera dormido en varias noches. Tenía los ojos inyectados en sangre y caminaba con paso inestable. Al verme, dijo con voz temblorosa: «Clara, por favor, hablemos». Me quedé quieta. Era el momento que tenía que escuchar para cerrar este capítulo. Ethan se acercó y se detuvo a unos pasos. Tenía los hombros caídos, como alguien que hubiera perdido toda la fuerza. «Lo siento. Lo siento de verdad. Me dejé llevar. Tenía miedo de mi madre. Tenía miedo del señor Ortiz». Logré una sonrisa. Era la disculpa más cobarde que había oído. «Ethan, tú le tenías miedo a otros, pero nunca tuviste miedo de perderme a mí. Yo era tu esposa, la persona a tu lado». Tragué saliva, con un nudo en la garganta. «Pero cuando mi padre murió, tú estabas en un resort tomado de la mano de otra mujer. Cuando yo me estaba derrumbando de dolor, tú estabas intentando matar a mi padre para quedarte con sus bienes». Ethan se quebró, llorando. Era el sollozo ahogado de un hombre que lo ha perdido todo. «Clara, estaba ciego. Me equivoqué de verdad. Dame una oportunidad de compensártelo». Negué con la cabeza. No estaba enfadada ni resentida. Simplemente ya no había nada que proteger. «Ethan, durante todo este matrimonio, yo no fui una esposa de verdad ni un solo día. Siempre viví con miedo de ser juzgada, de ser ignorada, de molestar a tu madre. Y tú nunca, ni una sola vez, fuiste mi refugio». Abrí mi bolso y saqué los papeles que había preparado esa mañana. «Estos son los papeles del divorcio. Ya los he firmado. Solo falta tu firma». Ethan dio un paso atrás. Su mirada era puro pánico. «No, no hagas esto. Puedo cambiar. Te prometo que te voy a amar. Dejaré a mi madre». Yo. Cerré los ojos unos segundos y los volví a abrir. Mi voz era tan calmada que incluso a mí me sorprendió. «Ethan, puedes despertar a quien está dormido, pero no a quien finge estar dormido. El amor que nos unía lo enterraste tú mismo». Mi suegra se desplomó al suelo, llorando. «Clara, te lo ruego. De verdad me arrepiento». Me agaché y la ayudé a levantarse. Mi voz fue muy suave, pero cada palabra quedó clara. «Señora, ¿se arrepiente porque le importo, o porque tiene miedo de ir a la cárcel?» Mi suegra se quedó paralizada. Me incorporé y los miré a ambos, a esas dos personas que una vez fueron mi familia. «Ya no culpo a nadie, pero tengo que irme de aquí.
He elegido vivir mi propia vida. Sin darles tiempo a decir nada más, entré a la habitación y recogí la poca ropa que me quedaba. Mis suegros no me dejaban traer cosas de fuera, así que casi no tenía pertenencias allí. Cuando salí, Ethan seguía en el patio mirándome en silencio. Me detuve un instante, pero luego pasé a su lado como si atravesara una puerta cerrada para siempre. Cuando la verja se cerró detrás de mí, oí a mi suegra caer y a Ethan llamar mi nombre, pero todo quedó atrás, como el eco de una pesadilla. Caminé por el sendero largo que llevaba a la casa de mi padre, arrastrando mi maleta. Cada paso era más ligero, más libre, como si la piedra que había oprimido mi vida durante años por fin se hubiera levantado. Me dije, Clara, tomaste la decisión correcta. Había puesto fin a ese matrimonio infernal. Pero aún me quedaba una última cosa por hacer: acabar con sus crímenes de una vez por todas. Ese camino todavía me esperaba. Después de irme oficialmente de la casa de mis suegros, volví al lado de mi padre. La casa que él había construido en su juventud se sentía extrañamente cálida. El suave aroma del té de flor de loto, el sonido de Peter barriendo el patio, los pasos de Mark entrando y saliendo para cuidar a mi padre, todo me hacía sentir que este era mi lugar. Pero sabía perfectamente que no había terminado. Los culpables aún tenían que enfrentar la justicia, y mi padre se encargaría personalmente de que todo quedara claro. Unos días después, la policía llamó para un careo oficial. Fui con mi padre y Mark. El cielo estaba cubierto, con nubes oscuras girando como si presagiaran una investigación larga y difícil. Al entrar en la sala vi a Ethan sentado junto a su abogado, con el rostro pálido. Mi suegra estaba demacrada, con el pelo desordenado. El padre Michael ya no llevaba sotana, sino uniforme de prisión, una imagen que me hizo pensar con amargura en el karma. Nadie me miró, y nadie se atrevió a mirar a mi padre a los ojos. Mi padre caminó hasta su silla y se sentó con la postura firme de alguien que llevaba mucho tiempo preparándose para ese momento. El inspector abrió un expediente y dijo con voz clara: comienza el careo entre el señor Matthew Harrison y los acusados. La sala cayó en un silencio muerto, donde incluso se oía con claridad el pasar de las hojas. El inspector leyó: según la declaración del acusado, Ethan Miller, solo seguí las órdenes de mi madre. Mi madre me dijo que, si mi suegro tenía todo el poder, yo no tendría futuro. ¿Reconoce esta declaración? Ethan bajó la cabeza y respondió en un susurro: sí. Mi padre lo miró. Su mirada era serena, pero incisiva. Ethan, te quise como a un hijo. Si hubieras querido dejar la empresa, te habría dejado ir con gusto. Pero tú y tu madre eligieron el camino de matarme para robar lo que no era suyo. Ethan no se atrevió a levantar la vista, solo sollozaba en silencio, con las manos temblando sobre la mesa. El inspector se dirigió a mi suegra. Según las pruebas reunidas, usted contactó activamente al señor Ortiz para planear el accidente. ¿Qué tiene que decir al respecto? Mi suegra rompió a llorar, pero ya no tenía su antigua arrogancia. Yo solo lo hice por mi hijo, señor Harrison. Él siempre menospreció a mi hijo y a mí. Yo solo quería darle a mi hijo un lugar. No sabía que acabaría así. Mi padre respondió al instante. Su voz sonó más triste que enfadada. Señora, yo nunca la menosprecié. Eso era su percepción. Simplemente no le di poder a alguien que no tenía la capacidad de ejercerlo. Esa era mi responsabilidad. Mi suegra se quedó atónita. Una verdad simple que ella había retorcido con resentimiento durante años. El inspector continuó. Padre Michael, usted recibió dinero de Eleanor Miller y del señor Ortiz para crear cenizas falsas. ¿Lo admite? El padre Michael temblaba, retorciéndose las manos. Lo admito. El inspector siguió. Y recibió un pago adicional por aconsejar a la familia a acelerar el funeral para eliminar cualquier rastro. Bajó la cabeza. Sí, fui un necio. El dinero me cegó. Al oír eso me estremecí. A veces la codicia es más peligrosa que un cuchillo. Mi padre se enderezó. Su voz resonó con claridad. Espero que la ley juzgue a los culpables como corresponde.
No debe haber indulgencia porque yo haya sido la víctima, ni deben encubrirse sus crímenes porque alguna vez fueron mi familia. Miré a mi padre y de pronto rompí a llorar. Este era mi padre, un hombre que había vivido toda su vida con rectitud y bondad y que, aun al borde de la muerte, no había perdido su dignidad. Ethan se levantó de golpe. Su voz estaba ahogada. Suegro, suegro, por favor deme una oportunidad. Yo me equivoqué. No tengo cara para mirarlo, pero por favor, al menos reduzca la condena de mi madre. Me giré para mirarlo. En mis ojos ya no quedaba rastro de afecto, solo una tristeza cansada. Ethan, cuando me encerraron en ese almacén para matarme, ¿pensaste en mí? Ethan se quedó congelado, se agarró la cabeza y se desplomó de nuevo en su silla. El inspector terminó de tomar notas y dio por concluido el careo. Este caso pasará ahora a la fase de fiscalía por intento de asesinato, secuestro, incautación de bienes y conspiración para encubrir un crimen. Sus palabras sonaron como el tañido de una campana, confirmando la caída total de quienes se habían aliado con el mal. Mi padre se levantó, se volvió hacia mí y dijo: Clara, a partir de ahora todo se resolverá según la ley. Ya no tienes que preocuparte. Le tomé la mano. Papá, solo quiero que estés en paz. Vivamos tranquilos, solo nosotros dos. Mi padre sonrió dulcemente. Sí, cariño. Hemos resistido la tormenta. Al salir de la sala me giré por última vez. Ethan tenía la cabeza agachada. Mi suegra sollozaba y el padre Michael estaba sentado aturdido, como si hubiera perdido el alma. Todo era el precio que tenían que pagar. Afuera, el cielo empezaba a despejarse y un rayo de sol iluminó el pasillo como si abriera un nuevo camino en mi vida. Un capítulo viejo se había cerrado y una vida nueva me esperaba. El caso por el ataque a mi padre se resolvió rápido y, en poco más de un mes, el tribunal dictó su veredicto inicial. El cerebro, el señor Ortiz, recibió la pena máxima. El padre Michael fue declarado culpable de fraude, falsificación de documentos y obstrucción de la justicia. Mi suegra y Ethan fueron condenados a prisión por conspiración para cometer intento de asesinato y secuestro. Cuando escuché el veredicto en la sala no sentí alegría ni satisfacción. Solo sentí que la piedra pesada que me oprimía el pecho por fin se había levantado. Algunas heridas nunca sanan, pero al menos la justicia se había puesto del lado de los inocentes. Mi padre, que estuvo sentado a mi lado durante todo el juicio, mantuvo una expresión muy serena. Mientras caminábamos por el pasillo del juzgado, me tomó la mano con calidez, como cuando yo era pequeña. Clara, ya no guardo rencor contra nadie. A pesar de todo lo que he vivido, todavía te tengo a ti a mi lado, y eso me basta. Apoyé la cabeza en su hombro y sentí que el corazón se me aligeraba. Un capítulo de mi vida lleno de oscuridad se había cerrado, y yo estaba en el umbral de un futuro distinto. Después de eso, la empresa de mi padre recuperó su estabilidad. Él se retiró de la gestión diaria, dejando la dirección en manos del consejo y asumiendo solo un papel de asesor. Con las acciones que me había transferido, yo tenía poder de decisión. Pero mi padre fue claro. No tienes que hacerlo todo. Solo vive tu vida como tú quieras, con alegría y en paz. Acepté. Después de todo lo que había pasado, aprendí que por dura que sea la vida, si mantienes el corazón limpio, si sabes amar a los demás y a ti misma, nadie puede apagar tu luz interior. Una tarde soleada, por primera vez después de tantos incidentes, cociné la cena para mi padre. La cocina se llenó con el aroma de sopa de lentejas, pescado al horno y verduras recién recogidas del huerto del patio. Mi padre comía despacio, mirándome de vez en cuando con una sonrisa tierna. Puede que no te quisieran como nuera, pero como mi hija, yo te daré todo el amor que te faltó. Me reí, pero se me escaparon lágrimas. No de tristeza, sino de gratitud. Esa noche, de pie en el porche, miré el cielo estrellado y pensé en todo lo que había pasado. El matrimonio lleno de heridas, la lucha contra los malvados y el camino para encontrarme de nuevo. Y ahora estaba donde debí estar desde el principio. Una mujer que conoce su valor, que conoce sus límites y lo que de verdad importa. Mañana empezaría de nuevo.
Tal vez abriría una pequeña tienda o aprendería algo que siempre me había gustado, pero que nunca me atreví a intentar. No quería una vida grandiosa. Solo quería una vida que de verdad estuviera en paz. Afuera el viento soplaba entre los árboles, haciendo un susurro que sonaba como una bendición del cielo. Cerré los ojos y, sin dirigirme a nadie en particular, quizás solo a mí misma, susurré: Clara, a partir de ahora, sé verdaderamente feliz. El capítulo de una era se había cerrado, y el de una nueva vida acababa de comenzar.